Yo entiendo que el PLD siente que necesita conectar a la gente, necesita motivar a la gente. Gonzalo fue candidato, movilizó más de 1 millón de votos, de modo que entienden que Gonzalo puede al menos motivar a alguna parte de una militancia que hoy por hoy está dormida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Mirada. Mi compañero Víctor está atendiendo otros compromisos profesionales esta noche, pero nosotros, como siempre, todo el equipo ha preparado temas de interés colectivo. Miren, no hay nada que alimente tanto al público dominicano como la política. Y surge la mínima cosa y se tejen historias y comienzan a hacerse suposiciones y surgen los comentarios. Ustedes saben que los dominicanos somos unos teóricos, no sabemos de muchas cosas, pero si nos preguntan, nosotros ahí desarrollamos toda una historia, ¿no? Es lo que ha pasado con una publicación que hizo en la red X Gonzalo Castillo en el día de ayer, llamando a todos los PLDistas a sumarse al partido, a trabajar en pos de un mismo fin y demás. Y entonces surgen las preguntas, ¿será que está asomándose y podría tal vez ser considerado como entre los precandidatos presidenciales? Pero bueno, ese es uno de los temas que vamos a tratar en este primer bloque con nuestros invitados. Pero antes, como siempre, vamos a tirar la alfombra y a darle paso a Luis Villaverde con esta mirada en contexto. Sin importar los altos costos que conlleva, los compromisos que hay que asumir, el desgaste de salud, los cuestionamientos a la ética, integridad y honestidad, sumada al desprestigio que muchas veces enfrentan al final, el puesto de presidente de la República continúa siendo el más disputado electoralmente y la vacante laboral más anhelada en el país. Esa es la principal razón por la cual esas aspiraciones presidencialistas son las que primero salen a reducir en el panorama electoral dominicano. Es esa misma posición, la más alta en el Estado, visto fácticamente, la que hace posible que cada cierto tiempo reaparezcan figuras públicas perdidas de los espacios colectivos e informativos. Ese podría ser el caso de Gonzalo Castillo, quien aparentemente, como dice la canción, no estaba muerto ni andaba de parranda. Solo esperaba el momento indicado para salir tras bambalinas con una gorra morada. Aunque en ningún momento en el mensaje que él colgó en la red social X hubo referencias relativas a aspiraciones comiciales, sus palabras podrían dar a entender algo más allá de la simple unidad partidaria que declaró en su tweet. Se sabe que parte de su bajo perfil responde a su supuesta implicación en tramas de corrupción durante su gestión como ministro de Obras Públicas. Lo extraño es que en el mes de febrero Castillo, a través de un comunicado, solicitó a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana que sea retirado de las listas de posibles candidatos presidenciales y al mismo tiempo dejó su vacante en el exclusivo comité político de la organización fundada por el profesor Juan Bosch. Sin embargo, esa actitud de idolatría y fervor hacia la codiciada presidencia es lo que motivó al presidente Luis Abinader a establecer claramente que aquellos funcionarios que decidan aspirar deben dejar sus actuales funciones dentro del Estado. Esa medida, la cual ha sido anunciada históricamente por varios gobernantes, tiene como principio evitar el uso de recursos asignados a instituciones públicas en la promoción y el fortalecimiento de liderazgos alrededor de la candidatura al Poder Ejecutivo. Sin embargo, pese a las restricciones legales de iniciar campañas comiciales antes de lo establecido por la ley electoral, lo cierto es que constantemente se le debe llamar la atención a quienes quieren tomar ventaja a costa de sus funciones, de sus contactos en el poder y hasta de una coyuntura específica, solamente porque en este país no hay consecuencias directas para aquellos oportunistas que se benefician, que en algunos casos hasta le sacan provecho económico a sus propias derrotas electorales. Así que esta noche también hablaremos de ese tirón de orejas que ayer planteó el presidente Luis Abinader con nuestros invitados. Agradecemos la presencia de Felipe Vallejos,
consultor en comunicación, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, lo mismo que Melvin Pérez, que es un analista político. Gracias por acompañarnos. Comencemos por Gonzalo Castillo. Melvin. En febrero, Gonzalo dijo que ante grupos y personas que habían estado sorteando su nombre públicamente con miras a que fuera ponderado como uno de los precandidatos presidenciales, él agradeció y pidió no ser considerado como tal. Sin embargo, ayer, ante esa publicación que hizo en una de sus redes sociales, pues eso generó un alboroto. ¿Cuál es la lectura que usted le da como analista político? Yo entiendo que el PLD siente que necesita conectar a la gente, necesita motivar a la gente. Gonzalo fue candidato, movilizó más de 1 millón de votos, de modo que entienden que Gonzalo puede al menos motivar a alguna parte de una militancia que hoy por hoy está dormida. Gonzalo fue el último candidato en sacar más de 1 millón de votos. Si vemos los resultados de las últimas elecciones, vemos que quizás Gonzalo sea el mejor activo que aún conserva el PLD, a pesar de todo lo que tenga, de todos los problemas que ha venido enfrentando después de... El partido. Pero él como persona, ¿usted cree que le suma a la organización? Es que Gonzalo, a pesar de su revés como candidato y a pesar de todos los problemas que ha tenido, aún es visto por muchas personas como un buen administrador y es visto como un heredero de Danilo Medina. Bueno, lo cierto es que yo creo que habría que ser muy mezquino como para no reconocer que su gestión en obras públicas ha sido la mejor que ha tenido el país. Es una percepción que le favorece. Desde la gestión hablo precisamente. Es una percepción que le favorece y es algo que posiblemente intenten explotar, porque precisamente en este gobierno Obras Públicas es una de las gestiones, una de las áreas que más críticas ha recibido y es algo con lo cual pueden contraponer y decir, al menos con Gonzalo funcionaba. En el caso de Gonzalo, a pesar de que él no era un ingeniero de por sí, pero tiene un catálogo de obras, un portafolio que puede mostrar y decir que se presentó como un gestor eficiente. Entonces pueden explotar eso. ¿Es esa una buena línea de comunicación para proyectar el PLD hacia un ámbito más cercano con la gente, como dice Melvin? Es una medida urgente, yo diría, y estrictamente necesaria de parte del PLD, porque la verdad es que tenemos al último candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, que apenas sacó un 10% en la última elección y ha quemado las naves. Dio una entrevista bastante extraña en el último tiempo y ha dado indicios de su distanciamiento con respecto a las decisiones del comité político. Danilo Medina está inhabilitado. Si estuviera habilitado, aquí Melvin no me deja mentir, sería el candidato presidencial del PLD y sería hasta competitivo, me atrevo a decir. ¿Sí? Sin embargo, después de Leonel Fernández y de Danilo Medina, el mayor activo que tiene el PLD se llama Gonzalo Castillo, pero por una razón estrictamente electoral. Fue el último candidato presidencial que sacó, como decía mi colega, más de 1 millón de votos, totalizando creo que un 35 o 36% en el proceso del 2020. Ahora, eso fue en el gobierno. Por eso te digo, a mí me parece que la incursión de Gonzalo Castillo es una medida prácticamente desesperada de la corriente, alguna corriente del PLD que no ve esperanzas en que Abel Martínez retome la senda ni que Francisco Javier se haga cargo del partido en su momento más crucial. Melvin, pero si a eso vamos, ya que menciona a Felipe Abel Martínez hizo 2 gestiones magníficas como alcalde de Santiago, sin embargo, fue un fracaso como candidato. Quizás no era su momento. Abel Martínez sí tiene una buena gestión al frente de la alcaldía, pero quizás en 2024 no era su momento. Abel Martínez quizás pudo haber tenido otros resultados en otras circunstancias, pero en 2024 el PLD difícilmente hubiese podido hacer algo. Por lo que hemos visto, no era el momento en que un candidato opositor podría haber ganado. ¿Por qué? Porque todavía estaba muy fresco el tema de los casos de supuesta corrupción y demás. Y el presidente estaba habilitado. Competir con un presidente en funciones es una cuestión muy compleja. Es muy cuesta arriba, la verdad. Es que el PLD, luego de la derrota de 2020, luego de los problemas de 2020, todavía el PLD no se ha recuperado. El PLD con ningún candidato pudo haber sobrepasado toda la mala reputación que tenía, que se fue creando con todos esos casos judiciales. Entonces, Abel Martínez fue una apuesta arriesgada de él, lanzarse como candidato, sabiendo que el partido estaba destrozado. Todos los días veíamos que renunciaba a alguien más. El PLD, ¿qué queda del PLD? Una cantidad inmensa de dirigentes se fueron. Entonces, Abel Martínez prácticamente estaba solo. Y Abel Martínez no era visto como candidato, vamos a decir, del sistema.
porque Abel Martínez siempre se le asoció con Leonel Fernández. Abel Martínez no era alguien que, aunque se quedó en el PLD, pero no era visto dentro de las estructuras del PLD. Y sin No. embargo, y si me permite agregar ahí, el PLD no es un partido que sea especialista o su fuerte en ganar elecciones desde la oposición. El único candidato en la historia del PLD que ha llegado desde la oposición al poder se llama Leonel Fernández, en el año 2004. Después, todos se eligieron en el poder. Danilo Medina llegó al 2012 de la mano de Leonel Fernández, se reeligió en el 2016 y perdió en el 2020, sacando ese famoso 35-36% de Gonzalo Castillo. Después del 2024 ya sabemos lo que ocurrió. O sea, a mí me parece que Abel Martínez no fue un candidato eficiente, pero sería injusto compararlo con el Gonzalo Castillo del 2020, porque en palabras del propio expresidente Danilo Medina, la campaña del 2020 a favor de Gonzalo Castillo fue la campaña más cara de la historia de este país. ¿Increíble? Digo increíble por los resultados, me refiero. Es que no había, claro, porque obviamente pasaron tantas cosas fuera de la división. Se dividió el partido, fracasó el sistema de voto automatizado en las elecciones municipales, sí, luego llega la ciertamente. pandemia, había un hartazgo generalizado, la verdad que era muy difícil retener el poder. Además de que, lo mencionábamos en uno de los programas de esta semana, los segundos periodos gubernamentales de un mismo gobierno son de desgaste. Y preguntábamos justamente si eso, con todas las debilidades que se están viendo actualmente en el gobierno, será un obstáculo independientemente del candidato que puedan elegir internamente desde ese partido. Melvin. Esa parte, eso tiene matices. El segundo periodo suele ser de desgaste por dos razones principales. La primera razón es que un gobierno en su primer periodo no suele tomar las medidas impopulares que necesitan ser tomadas. Generalmente la dejan para un segundo gobierno, porque si lo hacen en el primero, se arriesgan a fracasar. Caso, la reforma fiscal, el Código Penal, ese tipo de medidas que pueden tornarse impopulares. Ahora, ¿está este gobierno en la disposición de tomar las medidas impopulares que lo desgasten? Hasta ahora no parece tomar ese camino, porque fíjense que si partimos de que en un primer gobierno no se quiere arriesgar a la posibilidad de un segundo, no se toman las medidas necesarias, pero al comenzar el segundo se toman de golpe, al principio, para salir de eso. No se puede postergar. Si tenemos una cuestión de reforma fiscal, si tenemos una cuestión del Código Laboral, si tenemos una cuestión del Código Penal, si eso se va dejando más cerca de 2028, será un desgaste mucho mayor. ¿No sería que la pregunta tal vez más conveniente sería si el gobierno está en disposición, en capacidad de enmendar la plana, de responder a las promesas no cumplidas, de tratar de resolver tantos entuertos que van desde el sector educación hasta otros? Son muchos los problemas. Y ciertamente hay una cuestión de manejo de expectativas. Manejo de riesgo, manejo de expectativas. Resolvemos ese problema. ¿Hasta qué punto podemos llevar, vamos a decir, resolver y que la gente perciba que fue resuelto? En el caso de educación, no hay manera de que se pueda resolver y que la gente perciba que fue resuelto. En el caso del Código Penal, no hay una manera de resolverlo y que la gente perciba que fue resuelto, porque siempre habrá un descontento. Y sobre todo está el tema de que al tomar ese tipo de medidas terminarían perjudicando la sucesión. Los candidatos del partido no querrán quemarse apoyando medidas impopulares. Pero es que basados en medidas impopulares o populares, en algún momento habrá que romper ese círculo, porque el país no puede seguir absteniéndose de ver soluciones permanentes en el tiempo a falta del el valor y el coraje de hacer lo que hay que hacer. Lo que pasa es que estamos en un ciclo permanente de campaña. Sí, Y porque entonces, aquí nunca dejamos de estar en campaña. aquí nunca se deja estar en campaña y lo estamos viendo claramente. Siguiendo la idea de Melvin, yo diría que el presidente Abinader a ratos se debe sentir hasta atrapado entre dos disyuntivas. La disyuntiva de su propio legado y la disyuntiva de no meter tanto la pata o cometer errores que de alguna forma le pueda costar el poder al PRM en el año 2028. Él debe navegar entre lo que será su legado y las simpatías que todavía pueda retener de cara al proceso electoral de ese año, sobre todo en vista de que será un nuevo presidente. Ese nuevo presidente tiene que lidiar con lo bueno y también con lo malo que vendrá del desgaste propio de estos primeros 8 años del PRM en el poder. Tu lectura
Felipe, con relación a ese llamado de atención que hizo el presidente a los que aspiran internamente y que son funcionarios. El presidente lo que ha hecho es golpear la mesa, pero ya venía avisando de hace rato. Ahora, él está consciente de que él creó esta situación, porque la misma noche que se reelige como presidente, anuncia que su legado al país será que no intentará nada con respecto a una nueva postulación presidencial. Entierra esa ansiedad e incertidumbre propia de la que estamos muy acostumbrados en los últimos 20 años, pero a eso tiene un costo enorme para él. El costo enorme para él y su gobierno ha sido, por supuesto, esta precampaña lanzada desde el primer momento. Entonces, esto es un golpeo de mesa fuerte. Yo no pienso que esto vaya a frenar la campaña. Yo lo que pienso es que vamos a estar en una suerte de, usando un término de la Guerra Fría, una paz armada, donde aparentemente está todo en calma y el gobierno está trabajando en lo que tiene que trabajar, pero por abajo la campaña va a seguir, porque ninguno va a ceder espacios. Nadie va a dejar de hacer lo que otro está haciendo, ni viceversa. Y de nuevo, hay que esta suerte de advertencia de que se le pueden destituir se pueden destituir un funcionario, eso deja eso dejaría una desventaja enorme. Porque ¿qué hacemos en el caso de Carolina Mejía, que es alcaldesa del distrito? ¿Qué hacemos en el caso de Raquel Peña, que también es elegida por los votos? Entonces, eso pudiera, de alguna forma, si destituye a uno, para generar un ejemplo, claramente va a crear una disyuntiva en el partido, y eso podría hasta poner en peligro la propia unidad del PRM. Una disyuntiva en la que está implicado, por ejemplo, el expresidente Hipólito Mejía, porque que es una de los grupos de fuerza dentro del PRM. Ahora, ese anuncio que hizo el presidente de que no optaría al poder y promovió el tema de la modificación de la Constitución justamente para impedirlo, también tiene una mirada positiva. Es decir... Totalmente, porque enterró esa incertidumbre. Correcto. Pero ahora bien, si el presidente tiene el compromiso, en las próximas semanas se va a ver si el presidente tiene la sagacidad de detener la campaña o de gestionarla de mejor manera. Solo si, para mi gusto, el PRM, su máxima instancia, que es la Comisión Ejecutiva, si no me equivoco, establece un protocolo, una normativa que sea aprobada por la gran mayoría de los miembros de la más alta instancia del PRM, de manera tal de que sean los propios miembros del partido y su máxima instancia que voten a favor y hagan un respaldo de lo que ha dicho el presidente Abinader y quede en blanco y negro cuáles son las reglas fundamentales, las reglas del juego que los precandidatos presidenciales del PRM tendrán que jugar. Si no existe ese protocolo, si no se materializa, si no se lleva a votación, las palabras del presidente de la República se las va a llevar el viento. Y eso sería gravísimo. ¿Y tu mirada, Melvin, con relación a este aspecto? Yo entiendo que el presidente trató de cuidarse. Trató de cuidarse porque siendo presidente y teniendo que cuidar su gobierno tiene mucho que perder. ¿En qué sentido cuidarse? Hace un par de semanas que una de las altas cortes emitió una sentencia en la cual ponía el punto sobre la I con respecto a la campaña por adelantada que pretendía tener uno de los partidos de oposición. Cuando el Tribunal Superior Electoral le pone restricciones y avisa que la Junta debe de detener esa campaña a destiempo con los candidatos del PLD, se estaba avisando a todo el sistema. Estaba diciendo a todo el sistema que la campaña hay que detenerla ahora, porque las elecciones son en 2028. Claro, se supone que es en el 2027 cuando se arranca con una campaña propiamente Pre-campaña, dicha. claro. La pre-campaña, exacto. En el caso de la ley electoral, existe una serie de plazos que están establecidos desde que se aprobó la primera versión en el año 2019. Se establecen una campaña de manera ordinaria que comienza unos 3 meses antes de las elecciones. Es decir, que para las elecciones de 2028, la campaña oficial comienza a principios de ese año, cuando la Junta proclama la apertura de la campaña. Pero también hay una pre-campaña para elegir los candidatos que se hace antes de octubre, porque en octubre es la fecha límite para primarias. Entonces estamos hablando de que existen unos plazos que son de más o menos un año antes de elecciones. Se puede hacer campaña a diversos niveles un año antes. Entonces estamos todavía a 3 años. Ya el Tribunal Superior Electoral advirtió de esa irregularidad y lo advirtió con respecto al PLD. Entonces al presidente no le conviene que un tribunal de esos también le haga lo mismo a su partido. ¿Podrá sobrevivir en armonía el PRM que nos tiene acostumbrados a unas luchas internas que salen siempre a la luz a raíz de todo esto? Porque, pregunto,
porque no son ni una ni dos las personas que entienden que de hecho, de alguna forma, el presidente Abinader a veces se siente que gobierna solo, porque algunos funcionarios no vibran en la misma frecuencia, no van al ritmo que él desearía o no toman las decisiones según los planes propios que tiene el presidente dentro de su plan de gobierno. Bueno, partiendo de la premisa de que todo gobierno es el reflejo en procura de mantener a todos los sectores de un partido de forma más o menos unido, el presidente Abinader tiene que lidiar con eso como cualquier otro mandatario. Ahora, todo el mundo dice, el presidente tiene buenas intenciones y el presidente de la República está gobernando solo. Sin embargo, hay que recordar que quien firma los decretos de nombramiento y destitución es el presidente de la República. Entonces, si algo no está funcionando, pero por supuesto tiene la potestad. Sí, Felipe, pero resulta que internamente, reitero, hay muchos grupos de poder. Por eso mismo, ese reflejo inicial que yo decía es una expresión. El gobierno es la expresión de mantener esos grupos de poder de alguna forma contentos de estar representados debidamente en el aparato gubernamental. Ahora, si va a sobrevivir a esta situación, yo pienso que en el 2028 es la primera gran prueba de este joven partido. Hay que recordar que el PRM tiene 11 años. Se fundó, desde la decisión con el con 2014, finales de 2013. Entonces, apenas tiene una década. Y ha sido un recorrido exitoso. En el 2016 sacó creo que un 30 o 35% con Abinader y en el 20 alcanza el poder y repite en el 24. En el 28 es su primera gran prueba. Y uno de los aspectos fundamentales de mantener esa unidad es el rol de arbitraje que pueda tener el presidente de la República, que todo indica que será el próximo presidente del partido en el año 2026. ¿Podrá el presidente Abinader controlar las aguas o tendrá que mantenerse cediendo a esos grupos internos en desmedro de su propia gestión? Eso depende de qué tanta fuerza puedan mostrar, depende de qué tanto músculo tengan algunos candidatos. Hay candidatos que se lanzan y hacen su movimiento para conseguir su cuota de poder. Saben que no van a ganar, pero necesitan conseguir una cuota. Entonces, esos candidatos cederían. Ahora bien, aquellos candidatos que de verdad crean que pueden ganar, echarán el pleito. Porque irse a un lado, hacerse a un lado y obedecer al presidente sería sacrificarse a sí mismos. Ya ellos saben que en el 2028 el presidente no va. El presidente tiene una fecha de caducidad para el 2028. Entonces saben que alguien debe tomar el relevo. Hay algunos que van a continuar. En el caso de, por ejemplo, el sector hipolitista que tiene a Carolina Mejía, Carolina no se va a hacer a un lado, el sector hipólito no se hará a un lado. Tenemos el caso de David Collado, que tiene una campaña permanente desde siempre, no se hará a un lado. Habrá otros candidatos menores que sí aceptarán y se podrían hacer a un lado. Esos candidatos menores que son aquellos que son del sector de Abinader y todavía reconocen el liderazgo de Abinader. Pero aquellos que desafían y que entienden que es su hora, no se harán a un lado, van a continuar luchando. Yo quiero hacer esta pregunta. Se le llamó la atención al PLD con el tema de ese movimiento que parecía campaña, ¿no? El presidente se ha manifestado precisamente haciendo lo propio para sus funcionarios, porque sabemos para los cargos electivos no puede tener esa incidencia. Pero la fuerza del pueblo, que tiene solo al doctor Leonel Fernández, va como en coche. Yo digo que todo comunica. Desde tu experiencia, Felipe, ¿tú crees que todo esto que está sucediendo con el PLD, con el PRM, aunque de manera aparentemente más sutil, va beneficiando lo que proyecta y comunica la fuerza del pueblo? Lo que no está comunicando, porque no los veo activos verdaderamente a la fuerza del pueblo desde el punto de vista de la campaña. Solo hay una tensión. La fuerza del pueblo tiene una ventaja, y es que tiene un hoy por hoy, que en política todo cambia de un día para otro, pero las circunstancias hoy están muy claras de que Leonel Fernández sería el candidato, por más que Omar Fernández tenga las condiciones, que las tiene, tiene una proyección meteórica de diputado, senador, y en el Senado, de hecho... ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? O sea, él puede decir con claridad que le ganó al Estado. Así es. Entonces, obviamente, esa carrera política es muy interesante de ver y vamos a ver cómo se proyecta en números. Ahora, hoy por hoy, para mí, el candidato sería Leonel Fernández y, de hecho, es indiscutible para muchos sectores del partido,
Por ende, no hay necesidad de entrar en esa situación interna más allá de las tensiones propias de quienes aupan a Omar Fernández, pero Omar se ha comportado a la altura de las circunstancias porque él sabe que cualquier cosa que haga o diga puede crear una situación interna que desate la ruptura o una situación de división como ha ocurrido en el PLD. Y él no va a hacer eso, ¿eh? De hecho, eso me conecta, y rápidamente se los comento, es que la reaparición de Gonzalo Castillo me despierta más dudas que certezas o más incertidumbres que esperanzas si yo fuera PLDista. Porque primero, ¿qué va a pasar con el proceso judicial que se le sigue, con el caso Calamar? Eso está abierto. Y hay una acusación gravísima del Ministerio Público en su contra. ¿Cómo va a reaccionar, me pregunto yo, el Ministerio Público ante esta reaparición de Gonzalo Castillo? Porque había mantenido ese perfil bajo. ¿Cómo va a reaccionar Francisco Javier, que ya se creía, o su entorno creía, que el danielismo lo había señalado como futuro candidato presidencial? ¿Y qué hará Abel Martínez, quien era el último candidato presidencial del PLD y sacó ese 10% y ha dejado saber, entre líneas, su disgusto con respecto a esa desconsideración del que, según él, ha sido objeto? Entonces, el PLD tiene que navegar en estas aguas turbulentas con la reaparición de esta figura, pero también tiene que cuidarse mucho de no forzar demasiado esa cuerda porque se podría romper, y un nuevo rompimiento del PLD solo beneficiaría a la fuerza del pueblo. Sin duda, sí, sería una hecatombe. Para cerrar tu mirada en este escenario, Melvin. Bueno, en ese escenario yo creo que no hay muchos cambios. Prácticamente todo sigue igual, porque no creo que se esté moviendo algo que vaya a desequilibrar o a cambiar la armonía que actualmente mantiene el sistema. Con respecto al caso de, por ejemplo, Fuerza del Pueblo, se mantiene porque es un partido enfocado en Leonel Fernández, y mientras Leonel Fernández tenga posibilidades se va a mantener ahí. En el PRM van a continuar, vamos a decir, con esa campaña soterrada, con menos visibilidad, pero cada uno seguirá tratando de conseguir algo. En el PLD no creo que Gonzalo Castillo esté buscando ser candidato, pero sí buscarán consolidar aquellas fuerzas que todavía quedan dispersas y que le tienen cierta lealtad a él, porque no olvidemos que Gonzalo Castillo recorrió el país, hizo campaña, conoce gente en todas partes, o sea, es alguien que puede cohesionar todavía algunas estructuras. Entonces creo que más o menos continuaremos igual por un tiempo. Muy bien, bueno, vamos a mantener la mirada en el país y en todo esto porque un día no es igual al otro, y la verdad es que lo que va discurriendo es interesante por un lado y no deja de ser preocupante por el otro, en el sentido de que el país tiene que seguir funcionando y tiene muchas tareas pendientes, y el hecho de que algunos funcionarios sigan, aunque sea por lo bajo, tratando de ganar terreno, implicaría que descuidan de alguna manera sus funciones y tienen una responsabilidad enorme frente al país. Pero bueno, ya seguiremos. Gracias, Felipe Vallejos, Melvin Pérez, por acompañarnos en este tema.